Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Enlace Informativo. Hoy, como cada martes, tenemos el honor de estar con el maestro Arturo Ibarra, maestro en temas de delincuencia, todo el tema de la seguridad. Hoy nos platica y nos informa, como siempre, con estadísticas y con números duros. ¿Cómo estás, Arturo? Un placer y un honor estar en tu programa, Arlencio. Muchísimas gracias por invitarme y pues vamos a seguirle dando con esto de los números, las estadísticas y conocer la verdad de la seguridad. No, nos encanta que siempre nos traigas esos datos porque al final del día las estadísticas no mienten, o sí, ¿no? Porque hablábamos de que podrían incluso estar alteradas en algún momento de la vida, pero bueno, ya es un indicativo, ¿no? Que esto también nos señala. Pues bueno, los números no mienten. Siempre si lo sabemos entender, podemos tomar mejores decisiones que si no los tenemos, definitivamente. Exactamente, de ahí podemos partir. Oye, y fíjate que quisiera partir con un caso que personalmente me tiene muy enojada, por no decir otra cosa, y es que imagínate ser una niña de 14 años que haya sufrido una violación, que no proceda, que no vinculen a proceso al individuo que te violó, que pasan los meses, no conoces el proceso de un embarazo, pierdes la menstruación como parte del embarazo, no lo conoces, un día te dan dolores de estómago, piensas que es un cólico, tu papá con el que vives te da dinero para que vayas a comprarte una pastilla y resulta que sufres un aborto espontáneo. Pero el problema no está ahí y no nada más el tema de sufrir una violación, que es un caso terrible, estamos hablando de algo que no solucionas emocionalmente así de fácil. Y una vez que la niña presenta este aborto que fue espontáneo, que ya está documentado, a nivel médico, que el bebé muere de asfixia, pero natural, la niña es procesada, ahorita está en arraigo domiciliario y se le pide que le pague a su violador por la pérdida de su pequeño bebé. Un poquito exagerado el tema, yo creo que realmente el asunto no está tomando, ¿no? Sí, no está tomando la forma correcta. Imagino que hay una de las claves debe ser la familia. ¿Qué pasa con la familia? Me imagino que el violador debe ser parte de la familia. Sí, creo que es amigo cercano a la familia. Bueno, entonces de alguna manera sí tenemos un problema grave, porque si el Ministerio Público, bueno, en este caso el fiscal, no tiene correctamente la apreciación del asunto, es decir, que la niña no fue parte del hecho, porque ella es menor de edad, ella no tiene ni siquiera imputabilidad legal, ella de cualquier manera es una víctima, pase lo que pase. O sea, incluso aunque hubiera sido, es verdad, aunque hubiera sido un tema porque el hombre es mayor de edad, aunque hubiera sido un tema de consensuado, al final del día ella sigue siendo una víctima de violación, ¿no? No, y terrible, no puedes tocar a una menor de edad. Eso lo dice la ley muy claro, te vas a la cárcel. Esto es clarísimo que esa persona debe estar en la cárcel, por más que haya consensuado, pero pues habría que ver los familiares, porque a mí me queda claro que ningún fiscal va a poner en riesgo su persona, su personalidad y su fama si no genera la imputabilidad a la menor. La menor no es mayor de edad, no puede tomar decisiones sobre su sexualidad, por lo tanto cualquier persona que se aproveche de esa menor, pues obviamente tiene una pena en la cárcel. No puedes tocar a una menor de edad en lo más mínimo, ¿sí? O sea, que no se hubiera comprobado la violación, aún así es violación porque es una menor de edad. No hay otra, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. ¿Sabes qué es lo terrible? Que se dice que con el tema del aborto, okay, la legalización y toda esta cuestión, ya no se van a criminalizar a las mujeres y sin embargo se siguen criminalizando y son a las más pobres porque en este caso es una mujer indígena de Querétaro, de la sierra de Huipilmal, que tú conoces la sierra, ¿no? Huimilpan, sí, la Sierra Gorda Queretana, así muy lejos. Okay. Bastante, a los 4 o 5 horas definitivamente de cualquier núcleo de población. Y aquí el problema es el código penal, tal vez que es local, no están todavía homologados todos los códigos penales en el país. Y probablemente en este caso, siendo Querétaro, pues sí, un estado panista que tiene un cierto tema de conservadores. Totalmente, en el tema del aborto. Y puede ser delicado porque ahí sí, tal vez en el código penal, porque una cosa es la imputabilidad de la menor, que pues eso ya vimos, si la persona que la violó debe estar en la cárcel, eso ya es un punto. Pero esto es otra cosa. Ya el aborto sí puede ser en este caso penado, ¿sí? Porque pues no debió de suceder, tal vez en ese estado se castiga el aborto y de alguna manera se pudiera hacer el tema, ¿no? Hay otros estados en donde pues si se ve la cuestión legal, pues el aborto no necesariamente es una pena porque pues es una menor de edad, no pudo tomar buenas decisiones porque no tiene todavía la edad legal, o sea, no es una persona sujeta de derechos ni sujeta a obligaciones porque es menor de edad. Exacto. Entonces habría que entender que el aborto en este caso pues es un accidente, debe ser tomado e imputado como un accidente y no debe haber pena
alguna, ¿no? Y aunque fuera un aborto, ahora sí que consensuado, es una niña. Estamos Claro, hablando de una niña claro. que sufrió una violación. Claro, no Ya. creo que deba de funcionar así. Yo creo que el fiscal está sobreexagerando sus funciones y debería de replantearse. No creo que ningún juez, si llega esto a judicializarse fuertemente, tome este asunto como algo serio. Yo creo que el juez inmediatamente va a resolver y va a decir, la niña no es imputable, no es mayor de edad, no toma decisiones, ella está siendo aprovechada y ni el aborto ni la violación tienen por qué ser para ella un problema, ¿no? Ella realmente está más allá de cualquier imputabilidad, de cualquier generación de un delito, ¿no? Y emocionalmente, aparte, todo el daño psicológico que le están haciendo a esta menor. O sea, una es ser violada. Otra es que haya tenido un aborto, porque no es fácil tener un aborto. Y tercera, que esté siendo criminalizada, porque está ahorita detenida en su domicilio, esperando la resolución, y que además le están pidiendo que pague una cantidad que, por supuesto, que no la tienen. Es una comunidad indígena, creo que le están pidiendo $500,000. Y, por ejemplo, aquí dice, la causa de muerte es de un feto y útero con malformaciones congénitas, la manera de muerte natural y el mecanismo prenatal o hipoxia. Se explicó como parte del dictamen que tiene. No, Y en definitiva, esto es un tema mediático. Para empezar, pues es una comunidad indígena que siempre llama la atención porque pues los vemos diferentes y queremos saber más de ellos. Segundo, está muy lejos, no es un núcleo, como bien dices, urbano, es un núcleo rural, entonces de alguna manera pues es difícil. Y tercero, pues el Ministerio Público, pero en este caso el fiscal, pues abusando tal vez de sus funciones. Yo creo que se vuelve mediático porque a todos nos da ese morbo, ¿no? De cómo es posible que el aborto y una comunidad indígena, pero en el fondo, vuelvo a repetir, el Poder Judicial lo debe de definir en 3 patadas y decirle al fiscal, está sobreexagerando, es una menor de edad. ¿Cómo puede ser ella sujeta de obligaciones, no, si todavía no tiene la mayoría de edad? Y obviamente el tema del aborto, pues es un tema médico, que realmente el médico legista va a poder definir claramente si fue un aborto espontáneo, natural, o sea, sin consecuencias, o si realmente fue planeado con todo el dolo y ventaja, pues de alguna manera, pues tampoco la niña tiene la culpa. Habría que ver quién planeó ese aborto, ¿no? De cualquier manera, sí creo que es mediático el tema, uno de muchísimos, no me imagino cuánto debe suceder esto, son 13 millones de indígenas en todo el país, uno de cada 10 mexicanos tiene ese tema y obviamente pues viven en comunidades rurales y realmente la justicia en este caso, que sea la procuración de justicia más que la justicia, pues puede exagerar el tema, ¿no? Tal vez yo creo que el aborto tiene que tarde que temprano ser homologado en todo el país. Sí. Yo veo al aborto en lo particular como un tema de salud. Ya era, ¿no? O sea, ya estaba, o sea, no, al final del día el dictamen de la Corte no fue como, ya no es criminalizado el aborto, ¿no? Bueno, la Corte obviamente puede indicar que a nivel federal todos los estados deberían de homologar sus códigos. Pero se tiene que esperar hasta pero que el cada código estado... es el que manda, el código no puede ser homologado, o sea, tú no puedes decir alguien hace esto si no tienes las reglas suficientes. Y sí sé que varios estados ya lo tienen homologado, Baja California entre ellos, pero tales estados de Querétaro no, porque sí tienen diferencias. No olvidemos Querétaro, pues sí tiene un poquito más de diferencia en el tema del aborto, son un poco menos... Más conservadores. Sí, son más conservadores y realmente ellos no ven al aborto como un tema de salud pública. Ellos todavía lo ven como un tema de valores, ¿no? Sí, cuando sí lo es y cuando al final del día las mujeres tienen la decisión sobre sus cuerpos. Vamos a ver lo que dijo Claudia Sheinbaum hoy acerca de este tema, por favor. A propósito de lo de Querétaro, quisiera pedirle su opinión sobre el caso de esta niña que está acusada y que a su violador inclusive le están pidiendo que le resarce el daño. Sí, está en contacto Citlali con la familia, no estamos de acuerdo. Y estamos en contacto con la familia para poder apoyar tanto legalmente como en lo que se requiera. ¿A fondo o qué es lo que pretenden? Pues el apoyo. Yo creo que no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años. Gracias. Pues yo no la veo muy indignada, la verdad, y ojalá que se le estén dando el apoyo, porque mira, dice aquí en la nota que se denunció que la Fiscalía exige una sanción de 3 años de cárcel a la niña y $518,000. Bueno, como parte de la reparación del daño hacia el hombre que la violó. Claro, bueno, allá en Querétaro tienen una ley para adolescentes, es uno de los estados que ha avanzado en ese sentido, pero también entiendo que no todos los adolescentes tienen las características necesarias. Volvemos a repetir, ahí hay un tema de usos y costumbres, están en Huimilpan, en la Sierra Gorda Queretana, trabaja muy diferente la comunidad de allá. Yo sí creo que habría que esforzarse en entender un poco más a los padres. Los padres tienen un papel que jugaron en esto, estoy seguro, y de alguna manera tal vez lo que buscaría la Fiscalía del Estado de Querétaro es acercar
sentar a la familia para explicarles que no deben de involucrar a los hijos. No lo olvidemos, en muchas comunidades todavía hay la venta de hijos, ¿sí? Venden a los hijos para matrimoniarse y por lo general pues les compran los familiares, que son los que las conocen y de alguna manera quieren seguir con la progenie, ¿no? Con su estirpe. Entonces sí creo que ahí hay tal vez un mensaje oculto por parte de la Fiscalía de Querétaro para impactar y evitar que sigan sucediendo este tipo de aberraciones. También hay que ver la otra parte, ¿no? Sí, qué fuerte, pero bueno, una disculpa al señor violador. Espero que te reparen tu violación y que te sientas menos mal por haber perdido a tu hijo después de haber violado a una mujer. En fin, continuamos con las notas. Difícil. Vamos a hablar acerca de la seguridad y traes algunos índices delictivos, Arturo. Sí, pues bueno, como cada octubre es importante ahorita ver lo que ha acontecido en los primeros 9 meses del año, cómo vamos en el tema de incidencia delictiva a nivel estado. Yo creo que es importante entender que Baja California, pues tristemente es uno de los estados con mayor cantidad de delitos en todo el país. Y pues bueno, podemos ver que el homicidio doloso, que es así como la carrera de los 100 metros, qué horror hablar tan feo de esto, pero el homicidio doloso, pues siempre ha sido el indicador fuerte, ¿no? De qué tanto está la violencia en el estado. Y bueno, en 2023, a septiembre de 2023, tuvimos casi 1,600 homicidios dolosos en el estado. Ahorita tenemos 1,627, un aumento pequeño, sustancial del 2%. No es mucho, que bueno, pero tampoco ha disminuido. Homicidio doloso. ¿Doloso es planeado? ¿Es como cuando lo planeas y toda esta cuestión? ¿Cuál? El homicidio doloso. Pues el homicidio doloso más que nada responde a temas de delincuencia organizada. Es muy difícil que exista, salvo que también lo hemos visto que es un homicidio dado por el tema emocional, ¿no? Que pues cachaste a tu novia, a tu esposa con alguien, inmediatamente reaccionas. Eso también se considera homicidio doloso. Porque de alguna manera, pues sí, lo estás matando a la persona porque te hay una agresión indirecta. Pero claro, que está muy sancionada y pues es mejor no cometerlo. Entonces sí hay varios tipos de homicidio doloso, pero el principal, pues sí tiene que ver con... Si encuentras a tu pareja, no la mates, por favor. Si no, los matas a los dos, ¿no? A ninguno, mejor de preferencia, mejor la ley que lo haga, ¿no? Sigue con tu vida. Sigue con tu vida. Pero bueno, ese es el tema del homicidio doloso, 1,627 en 2024 en el estado de Baja California. Abuso sexual, otro tema muy fuerte en Baja California. Somos de los estados que tristemente tiene mayor abuso sexual. De 1,435 a 1,429 se mantiene estable, pero no ha disminuido. Y yo creo que es un estado que sí podemos decir, Baja California, pues hay abuso sexual definitivamente muy fuerte. ¿Cuánto es el número? 1,429 víctimas de abuso sexual, que principalmente es violación y acoso. Son los dos que más se acusan. En 2000... En 9 meses, ¿no? 9 meses. Estás hablando de 9 por 3, no, 9 por 2, 18, casi 180, ¿no? Violaciones mensuales, ¿no? Ay, 180 Sí, violaciones son 3 mensuales. diarias, bueno, perdón, sí, son, ¿qué? 6 diarias, ¿no? Fíjate que las últimas estadísticas que yo me sé de Estados Unidos es que cada 6 minutos en Estados Unidos violan a una mujer. Bueno, Estados y Unidos. esas son las que declaran, ¿no? Las que informan, las y que las van que no dicen nada son muchísimas más. Exactamente. Entonces aquí tenemos, ¿cuánto para anotar el número? 1,429. No todas son violaciones, insisto, también hay son acosos acoso, fuertes, claro. sí, pero hay acosos que son ya con violencia, ¿no? ¿Y diario cuántos son? Son casi 6 diarias, ¿no? 6 diarias, wow. Un poquito menos, 5 diarias. Ok, en el estado, ¿verdad? En el estado. En robo a casa habitación, pues ahí seguimos con muchos problemas. Baja de 2,368 en 2023 a 2013. En 2024 sí son 15%, creo que ha funcionado en los temas de bitácora policial y los operativos que han ejercido las diferentes policías. Sí se ve un poco más aquí la mano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal, ¿no? Del general Tizoc. Y yo creo que pues vale la pena también darle un aplauso, reconocerlo, ¿no? Claro. En el robo transeúnte se mantiene igual. Baja California tiene este problema, sus calles siempre han sido delicadas y se queda igual de 4,449 en 2023 a 4,383, una disminución del 1%, que no es nada, pero sí tenemos que trabajar más. Por si las dudas, hay que tratar de no estar todo el tiempo en la calle. Y que afectan más a la clase baja, ¿no? Trabajadora, la que tiene que salir a trabajar, son los que principalmente están ahí sufriendo, ¿no? El robo a negocio, ahí sí somos campeonas en Baja California, siempre ha sido terrible el robo a negocio en Baja California. Medalla. Sigue subiendo de 3,295 a 3,482. Wow. Son un aumento del 6%. Si estás hablando de más de 100 y tantos diarios, ¿no? En todo el estado, robos a negocio. Y dices, ¿cómo es posible? Pero bueno, siempre va a seguir eso. Nos falta un operativo específico de negocios. Ojalá que las cámaras, Canacitra, Toco, Parmex, que son los que más cuidan, pues tengan un poco más de estrategia
estrategia para poder dirigir y que esto tienda a disminuir, no a crecer. Sigue creciendo, es el principal indicador que ha crecido el robo a negocio en Baja California. Violencia familiar, otra vez, de los principales estados con violencia familiar, si no es que el número 1 Baja California, pues se mantiene igual de 11,000 casos al mes a 11,339, ¿no? ¿Qué tan grave es esto en Baja California? Pues el promedio nacional son 6,700 y aquí tenemos 11,400. O sea, estamos que casi el 50% arriba del país, ¿no? En violencia Pero familiar. ¿cómo no vamos a estar en problema. violencia familiar si el diputado Mogollón es el ejemplo de violencia familiar? Y Claro, mira, claro. sale impune, no pasa nada. Y terrible, eso no de la pasa violencia familiar. absolutamente nada. Sigue, sube y sube y sube. Ahorita tenemos un 2% de aumento, pero sí me preocupa que si vemos la curva sostenida, sí estamos hablando del principal estado con mayor marginación en el tema de violencia familiar. No la estamos combatiendo y sigue aumentando. El tema de narcomenudeo, pues obviamente terrible en Baja California, 7,600 casos en 2023 a 6,300, disminuye un 17%. Nada más para darte una idea, el promedio nacional son 2,000 y aquí tenemos casi 7,000. No. O sea, estamos 300% por encima del resto del país. Sí somos un narcoestado, tristemente, en O sea, donde el que sí narcomenudeo... somos consumidores también. Pues yo creo que el narcomenudeo no nada más es la compra y venta, Ok. sino también hay otro tipo de operaciones con el narcomenudeo que tiene que ver con el lavado de dinero, con muchas cosas Trata que se y toman, demás, ¿no? trata, etcétera. Delitos de funcionarios, ahí sí estamos bajos a nivel nacional. Bueno, estamos en el promedio, baja de 650 a 546 el tema de corrupción. Y el total de delitos en el estado, pues baja un 6% de casi 90,000 a 84,000. Pero el promedio nacional son 50,000, o sea, estamos aquí casi al doble de delitos que en el resto del país. Entonces, casi, si te dicen, vas a Baja California, sí, vas al lugar donde ocurren 2 delitos por cada uno que ocurre en el resto del país. Sí, Baja California tiene tristemente el doble de delitos que el promedio del país. Oye, Arturo, ¿cuándo nos volvimos este estado tan peligroso? Pues hace casi 20 años empezamos con Ok. una tendencia natural originada por la delincuencia organizada que aquí pues desde tiempo anterior fue tomada, ¿no? De alguna manera por su cercanía, por su parte estratégica con Estados Unidos, pues se volvió esto realmente un problema en ese sentido y pues somos el único estado colindante con California, que es de los principales mercados de adicciones, pues ahí tienes un resultado. Sin embargo, pues qué triste hablar que estamos por encima de todos los delitos, ¿no? Sobre el resto, sobre el promedio del país, ¿no? Wow, qué fuerte. Qué fuerte. Y bueno, Mexicali, pues bueno, aquí nada más sacamos una estadística rápido. Mexicali, para entenderlo, si hay 1,600 homicidios dolosos en el estado, Mexicali solo tiene 147, ¿no? Entonces, de 1,600 estamos abajo del 10%. O sea, aquí realmente es un lugar, una ciudad muy tranquila en homicidios dolosos. Homicidios dolosos en Tijuana, homicidios dolosos en Ensenada. Pero Mexicali no. O sea, realmente aquí sí podemos hablar de que no hay tanto problema. Pero cuando hablamos de violencia familiar de 11,000, pues aquí casi 5,000. O sea, la Aquí en mitad de la Mexicali. violencia familiar del estado ocurre en Mexicali, más que en Tijuana. Y Tijuana tiene casi el doble de población, ¿no? Entonces, sí tenemos un grave problema. Aquí no hay homicidios, no. Pero ¿qué tal violencia familiar? Sí, le ganamos a todos los demás municipios del estado. O sea que digamos que estamos hablando de que somos una ciudad machista, porque la violencia familiar en la mayoría de los casos sucede de hombres a mujeres, en la Bueno, mayoría de los somos, casos. sí, somos una ciudad cuyas familias definitivamente no tienen un núcleo que los controle. Que también los vecinos, por ejemplo, en Tijuana sí hay un poco más de control vecinal. Los vecinos, al ver golpearse a una familia, inmediatamente acuden y los separan. Y aquí pareciera que llegamos y les aventamos, échale, pégale más duro. No, aquí no Qué hay fuerte. eso. No hay Hay una cultura conciliación. vecinal. No sabemos conciliar y es algo que inmediatamente hay que hacerle un llamado a la autoridad que capacite a los vecinos porque es el primer respondiente en un tema de violencia familiar y es el que puede frenar la situación y por lo general es el que conoce bien, ¿no? Siempre, otra vez ya se están dando con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque los conoce. Entonces nos falta conciliación y en vez de llegar y decir, dale más duro, decirle, vamos a platicar. Y a dejar Porque de- la violencia familiar genera violencia en toda la colonia, en toda la comunidad. Claro. Y genera, pues, si se va a la cárcel el hombre, la mujer, ¿cómo va a mantener a la familia? Pues que hay prostitución, los hijos empiezan a un tema de venta de drogas, ¿no? Y adicciones. Entonces la violencia familiar siempre va a ser el núcleo que detona violencia y delincuencia en una comunidad. Claro, porque si como familia tú no estás bien, tus hijos no están bien. O sea, si tú como pareja estás ahora sí que valiendo, pues tus hijos están valiendo más. Claro. Y el punto también es dejar de pensar que son cuestiones personales e íntimas, ¿no? Íntimas. Son cuestiones de pareja, no. Es una cuestión de la sociedad porque no podemos permitir en una sociedad que haya golpes
golpes y manipulación y violencia, que lo vuelvo a repetir, en la mayoría de los casos sí son de hombres a mujeres, por desgracia. Ojalá que no fuera así. Ojalá que no fueran así las cifras, pero sí, ¿no? Sí, por lo general, siempre que hay un asunto de violencia familiar, se le instruye al oficial de policía que vaya preparado, por todo, para darle asistencia médica a la mujer. ¡Qué terrible! Porque siempre la mujer lleva la peor parte, pues sí, pues siempre es la parte más vulnerable en una familia, y tristemente es lo primero que explota en el tema de salud, ¿no? Entonces, sí sabemos que cuando hay violencia familiar, y aquí hay la mitad o más de la violencia familiar del estado en Mexicali, pues sí es un lugar de mujeres golpeadas, realmente, y triste decirlo, pero creo que hay que trabajar mucho más. Hay buenas iniciativas, hay política pública que está empezando a detonar en este tema, pero qué triste que andemos gastando recursos exageradamente, Eso, ¿no? porque las familias no tienen contención y no tienen un tema de conciliación, que los vecinos y el comité vecinal, y está demostrado que fraccionamientos y colonias que tienen comités vecinales funcionales disminuye fuertemente la violencia familiar, intrafamiliar o familiar, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque el comité de alguna manera tiene esa función, ¿no? Conciliar y evitar la violencia en una casa, detona la violencia en las demás casas. Ok. Siempre ha sido así, ¿no? Sí, inmiscuirse realmente si está pasando algo. Digo, yo sé que es riesgoso porque al final del día no te quieres meter para no tener tú también implicaciones negativas, pero como tú dices, si no se para ahí, o sea, crece y crece y crece en la comunidad. Claro. Y bueno, otro indicador en Mexicali fuerte es el robo a negocio. Si son 3,500 en todo el estado, en 7 municipios, Mexicali tiene 1,500, casi la mitad, ¿no? Entonces, casi, si pones un negocio en Mexicali, pues es muy probable que te roben. Más que en Tijuana, sí hay mayor propensión al robo en Mexicali de negocio que en Tijuana. Y eso ya es mucho decir. Otra vez lo mismo, ¿qué pasa? Pues muy probablemente los negocios que están aquí muy cercanos a zonas habitacionales con violencia familiar, pues inmediatamente se vuelven claro. una necesidad robarlos, porque pues si hay violencia familiar y el padre está en la cárcel, pues los hijos se ponen de acuerdo y pues vamos a darle, ¿no? Al Oxxo. Rápido, total, no pasa nada. Y pues sí, tristemente la cadena de Oxxos, creo que llevan el 2 de cada 3 delitos de robo a negocio ocurren en un Oxxo, ¿no? Oye, ¿y cómo Mexicali. confiarías además en una sociedad donde si un hombre que ama a una mujer la golpea, pues obviamente va a dañar a una persona que no conoce, en el caso de un robo hacia un negocio? O sea, ¿cómo habría una sociedad o una persona que se contuviera para no cometer un delito si al final del día comete delitos en su propia casa, en su núcleo familiar, en el lugar, digamos, que más sagrado, donde más ama a la persona? Claro. Pues por supuesto que lo va a cometer con un extraño. Si a mí no me importa dañar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, tampoco me importará dañar a un extraño, matarlo, robarle, acosarlo o hacerle X cantidad de cuestiones que son ilegales, porque pues es un desconocido. Claro, ¿no? Y también hay una cuestión valoral que impacta también el tema del trabajo, ¿no? Porque si tú golpeas a tu mujer y dices, Exactamente. yo aquí mando, hay un tema de valores donde pues, la violencia no es suficiente, lo que importa es el control, y hablas con tus amigos y te dicen, sí, qué bueno que la pusiste en su lugar. Claro, claro. Como claro. alguien decía, más vale un golpe a tiempo que un Exactamente, divorcio a sí, destiempo. sí, Espérame. Sin embargo, eso en Mexicali sí se da existe, mucho. claro. Sí es algo muy fuerte. Y en el trabajo, por ejemplo, si llega el hombre con los nudillos y todo con sangre, ¿qué pasó? ¿Golpeé a mi mujer? Ah, muy bien, adelante. Pues no, también debería ser motivo de sanción, yo creo, ¿no? Como en Sí, muchas indignación, empresas, decir, ¿no? oye, Claro. no puedes andar golpeando a tu familia, el ejemplo para tus hijos, el ejemplo para los vecinos. Y para la empresa, ¿no? Porque y ¿cómo para la confiamos empresa. en un hombre así? Claro. Para la empresa. Si el que no está bien en su hogar, tampoco va a estar bien en el trabajo. Exactamente, porque el Pues, lugar es el bueno. lugar más sagrado, es el que hay que cuidar, proteger y resguardar, y si no lo resguardas, no vas a resguardar tu empresa ni tu lugar de trabajo, ¿no? Sí, no, en definitiva es un tema de valores, y habría que entender que el origen de esos problemas de valores viene también en la comunidad. Porque Sí. los vecinos dicen, ¿por qué no calmas a tu mujer? Ahorita me encargo, ¿no? Y empiezas a golpear. Y los vecinos, qué bueno, porque todos hacen lo mismo. Es lo que siempre hemos dicho. No puedes permitir que uno golpee a la mujer porque todos inmediatamente, mira, si él la golpea está bien. Claro, Y sí, sí, empiezan sí. a golpear todos a la suya. Y se vuelven unos núcleos de golpeo terribles. Lo vemos en Valle del Puebla, lo vemos también en la Carvajal, lo vemos en muchas colonias, que es el origen de la violencia, el que todos los vecinos hombres se ponen de acuerdo para golpear a sus mujeres, para que así no haya problemas, ¿no? Y lo que acabas de decir, ¿no? Qué fuerte. En Mexicali, una ciudad de mujeres golpeadas. Es muy, muy Tristemente, fuerte. lo podemos ver así. Sí. Fíjate que en la Procuraduría una vez me contaron que en el caso de las mujeres de escasos recursos son las que más denuncian, pero las mujeres de recursos mucho más altos no denuncian por la cuestión social. Entonces es muy raro que una mujer que viva en, no sé, en un residencial como San Pedro vaya y denuncie, que son casos muy, muy contados, porque al final del día también implica una cuestión social. Claro, sí, un Entre- rechazo y todo. Exactamente, un rechazo social.
hay más cosas, digamos, que perder, hay más estatus que perder que la señora que a lo mejor por desgracia vive en Pedregal, a la señora que vive no sé, el fraccionamiento San Pedro 2, ¿no? Un ejemplo. Claro. Y algo que también me llama mucho la atención de lo que comentas es, por ejemplo, en Mexicali, ahorita tenemos esta cuestión de no hay tanto asesinato, pero tuvimos 2 muy fuertes hace menos de un mes, ¿no? Al joven que mataron en el gimnasio, aquí en la Justo Sierra, Sí. y a los 2 hombres que mataron graneros, también por las Américas, que yo pasé justo media hora o 15 minutos después de que pasara el asesinato, ¿no? Y en una calle que es sumamente transitada, entonces sí nos impacta mucho, sobre todo a nivel emocional, como ver esto. Tú decías la vez pasada, ¿no? Que esa percepción de inseguridad que tenemos la estamos sufriendo, ¿no? Claro, y de alguna manera la violencia no nos va a ayudar. Otro indicador es el narcomenudeo, donde en Mexicali tenemos casi 1,000 asuntos en 9 meses, cuando que a nivel del estado son 6,000, o sea, no pinta. Afortunadamente Mexicali no es un lugar de homicidios ni es un lugar de narcomenudeo. Afortunadamente todavía ahí nos podemos respirar. Es muy poco lo que ocurre aquí respecto al resto del estado. Pero, por ejemplo, en el total de delitos, ya para terminar, pues estamos hablando de casi 50,000 delitos en 9 meses en Baja California. 50,000 delitos en 9 meses. Estamos hablando de casi 6,000 mensuales, ¿no? Casi 200 diarios, ¿no? 200 delitos en el estado diarios. Y son los que denuncian. ¿Y cuánta policía tenemos? Y pues bueno, tenemos en todo el estado aproximadamente como 7,000 policías municipales y les echas como 10,000 policías entre municipales, estatales, peritos, custodios. Pues no están abasto, todo. ¿no? Obviamente. Pues 10,000 para tantos delitos, pues bueno, y son los que se denuncian. La cifra negra, pues sí es elevada al final del día y pues creemos que 2 de cada 3 delitos no se denuncian en el estado y solamente 1 de cada 3 son los que registramos en estas estadísticas. Pero aquí de estos 50,000 delitos, ¿cuántos crees que ocurren en Mexicali? Ay, no, ni quiero saber. Ya no queremos saber, Karen, ¿sí? No. ¿Cuántos? Pues 27,000. No, hombre. O sea, le ganamos a más. todos, a Tijuana a todos, y Tijuana tiene el doble de ahora población. Sí estamos robando los lugares de Tijuana, Sí, ¿no? tiene menos delitos de Mexicali. ¿Cómo puede suceder esto? Pues tienes violencia familiar y robo a negocio. Con esos dos, y espérame, no tengo la estadística del robo a vehículos, a los carros, ¿sí? Ahí sí arrasamos con todo el país. Mexicali es el lugar donde más carros se roban en todo el país. Oye, ahora sí que sí estamos dignificando nuestra capital. O sea, porque antes nos peleábamos por ser la capital y ser lo que sonara, porque nos decían Baja California, Tijuana, y ahora no, Baja California, Mexicali, y por delitos. Y por delitos. Sí, pues bueno, no podemos olvidar que pues aquí está obviamente el núcleo del gobierno, aquí está el gobierno federal, estatal y municipal. Por lo tanto, siempre hay un poco más de delitos. El principal delito es el fraude, el abuso de confianza. Son muchos más los delitos por ese caso, Claro. por abuso de confianza y fraude, que por homicidio doloso. Entonces también se entiende que por ser aquí la capital, pues aquí muchas veces se acentúan los delitos, aunque a lo mejor ocurrió en Ensenada, pero a la empresa le conviene definirlo en Mexicali por estar aquí en la capital y porque los abogados están aquí reunidos con jueces y con todo. También no hay que ver eso, o sea, no hay que dejarlo atrás. Pero sí es triste decir que Mexicali tiene problemas en robo a negocio, ¿no? Y en el tema de violencia familiar. Esos dos somos campeones en el estado y creo que podemos diseñar política pública para frenar ambos dos. Y sí creo que nos falta mucho apoyo del comité vecinal, sobre todo en el tema de violencia familiar. Llevamos 15 años peleando contra el tema de violencia familiar y no hemos podido resolver nada. O sea, es triste que por más que le echamos ganas, no hemos logrado nada porque no tenemos al comité vecinal de nuestro lado, que yo creo que es la única manera de enfrentar violencia familiar. Ahí sí te puedo decir que si no hay alguien que institucionalice, que ponga reglas en el fraccionamiento, que realmente acuda a ayudar en un tema de frenar la violencia familiar, es el único que está ahí, es el comité vecinal. La policía no puede, la policía no es psicólogo, ¿qué va a llegar a decir? Claro. No es su Sí, función. sí. Y sí está creciendo tanto que rebasa por mucho al DIF, que rebasa por mucho a todas las agencias, ¿no? Y cuando ves mujeres golpeadas en la calle con sus hijos, abandonadas, pues dices, esto pudo haberse frenado con un buen comité vecinal que pudiera haber acudido en su momento y haber tenido los procedimientos necesarios para que esto no llegara a ocurrir, ¿no? Entonces sí, vuelvo a repetir, Mexicali requiere antes que nada una política pública en donde se apoya a los comités vecinales, que se quite la parte de electoral, porque llegan los partidos políticos a aprovecharse y le quitan funcionalidad. Un comité vecinal funcional frena inmediatamente la violencia familiar en el fraccionamiento. Oye, ¿podemos conseguir, digamos, cifras de violencia familiar?
directamente? ¿Se Pues, pueden? bueno, esto es la principal. Obviamente no sé a qué te Pero refieres. a la cuestión a la cuestión de cuántas mujeres son golpeadas versus hombres, porque te voy a decir lo que a mí me causa mucho ruido. Entiendo que violencia familiar engloba a los niños que también son golpeados y que sucede en la casa, por eso es familiar. Claro. Pero el problema es que cuando tú le quitas la palabra violencia hacia las mujeres, entonces ahí ya no sabes qué atacar, porque vamos a ver digamos que los índices son más fuertes, hombres que golpean, como yo te comenté, hombres que golpean a mujeres. Entonces, sería bonito ver las cifras para ver realmente si esto es cierto. Claro. Bueno, hay que entender que violencia familiar no siempre es hombre contra mujer. El 50% sí sabemos que es hombre contra mujer. Puede ser hacia los niños, ¿no? También, Pero ¿no? el otro es precisamente ante los, y también ante los vecinos. También se maneja como violencia Ok, familiar porque ok. muchas veces los vecinos están involucrados con la familia y de alguna manera el típico, ¿no? De que vi al novio con mi hija y me le fui Claro, encima, fui y ¿no? me golpeé, o el vecino hizo algo y fui y le golpeé. Y fue y lo golpeé, pero pues como tienen relación también muchas veces se toma como violencia familiar directamente. Pero sí sabemos que mucho del problema del ataque a la mujer viene de la violencia familiar y en donde no nada más está involucrado el padre, siempre está involucrado, por lo general, lo que hemos visto en el tema de violación en la familia, que es un tema delicadísimo, las estadísticas. La persona número uno que viola no es el padrastro, no lo es el tío. ¿Sí? Y eso es algo que estamos entendiendo porque cuando hay 2 o 3 matrimonios, ¿no? Ok. Bueno, o sea, pues sí, se rejuntan, pues el segundo, Se mezclan, se casi, remezclan. casi, ¿no? El segundo papá le dice a su hermano, y pues aquí está la hijita del primer matrimonio, está bien guapa, caray, ¿no? Entonces es muy Ok. triste, ¿sí? Pero siempre va a ser así. El primer violador es el tío, el segundo el primo, el tercero el vecino, y ya hasta el cuarto llegará el padrastro. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, tío, primo, vecino y luego padrastro en un tema de violaciones que pues también son detonadores de violencia familiar fuertísimo. Oye, hay una frase que todos alguna vez hemos escuchado de cámbiate, porque viene tu tío de visita, o ponte una ropa más adecuada cuando eras niña. Claro. Si tú le vas a decir eso a tu hija que se tiene que cambiar o se tiene que ir a su habitación porque el tío viene de visita, mejor que el tío ya no venga de visita. Porque pues no es normal, ¿no? O sea, una persona que es tu familia no debería acosarte, no debería verte con otros ojos. Una persona en general no debería ver con unos ojos diferentes a un niño, ¿no? De entrada. Estamos hablando de algo que es totalmente anormal y enfermo. Entonces, No, y enfermo, y luego el tío llega con un Android o con un teléfono y celular se le dice, 13. toma, te lo presto, o y los dice, dulces, o el dinerito, ¿no? te lo regalo, pero pues Claro, ¿no? vamos a dar una vueltecita. Y la mamá dice, sí, vete con tu tío. Sí, por la confianza, ¿no? No, y porque le da dinero también a la mamá. Yo creo que nadie como hijo, como mamá pone a los niños como carne de cañón. Simplemente hay una confianza que esperas que tu familiar no haga un tipo de esas cosas, ¿no? Delicadísimo el tema, sobre todo mujeres que tienen 2 o 3 matrimonios y que tienen hijos de los 3. Realmente se complica la situación. Y sí he visto temas, digo, me ha tocado, pues, trabajo en esto, donde la mamá agarra y aleja a los hijos, los va a llevar a una casa lejana para que no estén en el núcleo familiar, porque sabe que detonan violencia porque llegan los tíos y no crees que hay 1 o 2 tíos, las familias son grandes, ¿no? Claro. Llegan 8 tíos y todos quieren ver a las hijitas del primer matrimonio. Entonces la mamá agarra y las tiene que alejar precisamente por supervivencia. Estoy a punto de vomitar, Arturo. Y en ¿es ese serio? momento pues ocurren otras cuestiones, donde están las niñas chiquitas aisladas, pues obviamente circulan. Sí es un tema grave, sobre todo las mujeres de 15 años, que es realmente lo que más se trata de proteger, porque es lo más Claro, preciado. porque no son mujeres, son niñas. Son niñas. Pero con cuerpos de Pero mujeres, con entonces empieza a el tener hombre cuerpo de mujer y empieza a muchos ver. hombres están ahí desesperados por ellas. Y es un tema que también te habla de cómo no tenemos los valores para respetar eso, ¿no? Yo creo que La humanidad, ¿no? Porque no es una cuestión de papelitos, o sea, no es No una sé. cuestión de plática de, oye, te voy a platicar que no tienes que violar, oye, te voy a platicar que no es bueno acosar. O sea, eso ya no es una plática, eso va instintivamente en el ser humano, ¿no? Pues yo alguna vez estuve en un estudio donde se hablaba de la parte urbana y la parte campestre, ¿no? Rural, y donde sí se veía que la parte rural siempre buscaba ese tipo de personas de 15 años. Al parecer sus cuerpos están en máxima plenitud y es cuando Como pueden tener animalización, ¿no? más hijos y cosas por el estilo, entonces el hombre se vuelve loco por eso, pero realmente pues no están en mayoría de edad y les puedes ocasionar problemas terribles para el resto de su vida. Una niña de 15 años con un hijo tiene una vida destruida. No, y aparte no somos, o sea, el hecho esto de que un hombre no pueda controlarse, pues no es un animal.
No, los hombres son muy inteligentes, ¿no? O sea, los hombres son seres humanos, son inteligentes, son seres pensantes, Y pueden controlarse. ahí tenemos el tema del comité vecinal donde se da esa capacitación, que son habilidades para la vida. Es un curso básico que deberían tomar todos los vecinos y ahí se te explica por qué es grave que cometas un daño, porque dañas a toda la humanidad. No nada más dañas a una parte, dañas a toda la humanidad y es donde ya puedes empezar a cambiar tu percepción de las cosas y tener un mayor control sobre ti mismo. Yo voy a hablar de un caso y no es un caso que es en silencio, sino mi prima ya lo contó, pero tengo una prima que su papá la violó de los 6 a los 12 años de edad. Su papá. No estamos hablando del padrastro ni del tío, el papá. Ella tiene obviamente problemas emocionales fuertísimos a pesar de que han pasado años y debo quitar el a pesar porque de eso no te puedes recuperar. Es algo terriblemente, ¿cómo podría ser tu papá el violador? Pasan los años, cuando ella crece, se convierte en una joven, 18 años, el papá le dice, me hubieras dicho que no querías. Tenía 6 años la niña. De 6 a los 12 años la violó. Entonces, es algo que la familia probablemente se sabía, o no sé si algunos u otros no, que era como cerrado, ¿no? Entonces, al momento de hablarlo, bueno, ya se empieza como a generar una cultura de ya no silencio. Entre más hablas de casos de violación, entre más hablas de casos de violencia, la gente se va a abrir y va a contar sus propios casos. Y va a haber menos, creo, casos, ¿no? Tenemos que normalizar el tema de hablarlo, porque antes se guardaba mucho en silencio, ¿no? Claro, Era como sí. el silencio familiar, ¿no? Estos pactos familiares patriarcales de no platicar acerca de los abusos que sufríamos las mujeres o los niños, ¿no? Claro. O también los hombres, porque por supuesto que hay hombres abusados. Conozco varios casos de hombres abusados por otros hombres. Entonces es terrible que sucedan estos casos y terrible que no se hable, porque entre menos se habla, pues no existe. Lo que no se habla no existe. Y a mí lo que me llama mucho la atención en la ley, que por ejemplo 2015, si tu marido te violaba, pues no podías acusarlo porque era tu marido. Pero estamos hablando del 2005, perdón, no 2015, 2005. Ayer, o sea, ha pasado bien poquito cuando ya podemos acusar a tu marido, a tu esposo, de una violación. Antes no se podía y estamos hablando de los 2000. Claro. Entonces... No, qué difícil. Al final del día no tenemos de otra manera más que la primera solución es involucrarse con la comunidad. Sí sé que es difícil, muchas totalmente personas de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. dicen no, porque si los vecinos ven a mi hija van a querer con ella, pero también al mismo tiempo no todos los vecinos son malos, hay vecinos muy buenos que la van a proteger. Por supuesto. Los principales factores de protección no siempre están en la familia, muchas veces están en los vecinos y sobre todo en el comité vecinal que estructura. Y lo primero que hace un comité vecinal es tener un recuento de las niñas de 15 años, en donde se dice, por lo menos estas casas sabemos que hay mujeres con vulnerabilidad y hay que protegerlas. Y se hacen actividades precisamente para que ellas tengan su espacio y no tengan que estar encerradas, porque ahorita lo que hacen muchas mamás es las encierran y no las dejan salir hasta que cumplen 18 años. Y es terrible, es terrible. Qué flojera tener que protegernos. O sea, ¿de qué nos tendrían que proteger? Es una ciudad con tanta violencia familiar, pero una ciudad con tanta violación. Dinosaurios, de animales feroces, es de hombres. O sea, ¿cómo tendría que haber protección? O sea, Claro, ¿cómo no. por qué? No, y si metemos trata de blancas y si metemos todas cosas, pues es algo delicado, ¿no? Como dicen las mujeres, siempre son las carnes de cañón y sobre todo en el caso de las guerras, ¿no? Son lo más apreciado. Por eso dicen mujeres y niños primero, porque es gracias a la mujer que la población puede sobrevivir y que tenemos un camino. Pero en las estadísticas no es lo más apreciado, Arturo. Por lo mismo son la cosa más... En el romanticismo y en las letras quizás, pero sí, en la parte más realidad vulnerable, no. Y no tenemos una política pública que la proteja. Definitivamente no la tenemos y hay que construirla. Y no es vulnerada, ¿no? Porque muy vulnerable. Vulnerable no es que seamos vulnerables, es que somos vulneradas. Son vulneradas, pero sí hay un tema de vulnerabilidad, precisamente porque son muy deseadas, son muy requeridas. De alguna manera, si tienes hombres, si tienes mujeres, si son de 15 años, la mujer se vuelve algo vendible, una mercancía terrible, ¿sí? ¿Pero y se utiliza como tal porque pues, la demanda el mercado. Al niño no demanda pero el mercado, a la mujer sí. No ya somos sé que mercancía. no, pero desafortunadamente la humanidad, ¿sí? Así funciona. La ha hecho como mercancía. La ha hecho mercancía y por eso se vuelve un problema grave, ¿sí? Para poderla proteger. ¿Cómo proteges una familia con 5 mujeres de 15 años? ¿Y por qué deberíamos de ser protegidas? Chingado. Qué difícil. Pero así es el tema. Vamos a un corte y regresamos. ¿Nos quieres seguir acompañando? Vamos aquí un ratito. Muchas gracias. Vamos a corte y regresamos. Recuerden que estamos en diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y además en nuestro portal enlaceinformativo.net, donde pueden encontrar información local, estatal y por supuesto nacional. A mí me encuentran en redes como Arlen Siu Tapia Sánchez y en un momento más continuamos.